Para los que han estudiado cultura física o propiamente algunas de estas ciencias, seguramente coinciden con que hay elementos que facilitan esta reflexión. La filosofía, por ejemplo, surge en la antigua Grecia, de ahí los primeros pensadores. Ahora, si analizamos en el contexto del deporte, nos vamos a percatar que el olimpismo de la era moderna, creado por Pierre de Coubertin para restaurar los juegos que se celebraban en la antigua Grecia, tuvo su celebración en Atenas. Tanto la filosofía como la psicología son ciencias que estudian al hombre en su convivencia social, su desarrollo en sociedad. El deporte es una actividad práctica que es desarrollada por el hombre desde época muy remota. Como podemos percatarnos, en estos elementos se encuentran elementos coincidentes que toman como centro al hombre en el contexto de la sociedad y por tanto es necesario analizar su comportamiento y caracterizar desde ella la propia práctica deportiva que es tan antigua como el surgimiento de la propia sociedad en sí misma. Para el desarrollo del tema, nos proponemos reflexionar sobre la actividad física y el deporte en el contexto actual y la necesidad de aplicar herramientas metodológicas desde enfoques filosóficos y psicológicos que permitan humanizar sus prácticas y resultados. En este sentido, es meritorio hacernos la siguiente interrogante: ¿por qué la relación con esta ciencia? Ello implica que tengamos que brevemente analizar elementos que identifican la filosofía como ciencia. Si pensamos en la filosofía y a decir de algunos pensadores como nuestro héroe nacional José Martí, es inminente pensar que desde la filosofía vamos a poder identificar, desentrañar las esencias de las distintas formas de existencia de la materia en el universo. Pero la filosofía también nos permite constantemente encontrar, buscar las causas que permiten sentir y explicar el entorno que rodea al hombre y por tanto todos aquellos descubrimientos que han existido, pero además están por darse. Filosofía es saber el porqué de la existencia de las cosas, las razones de su manifestación. La filosofía es el camino del conocimiento, se expresa como la vía hacia la búsqueda de la verdad, partiendo justamente desde la práctica. Práctica que evidentemente está vinculada a el deporte como el escenario esencial que abordamos en la temática de hoy. Sin embargo, la psicología, enmarcada propiamente en la psicología del deporte, es una ciencia dentro del campo de la psicología general. Desde ella se abordan aquellos procesos cognitivos, emocionales y de conducta de las personas en el ámbito deportivo. Entonces, la psicología del deporte tiene como objetivo abordar cómo los factores psicológicos influyen en el rendimiento deportivo, dígase el estado psicológico de un individuo, los resultados deseados, las propias condiciones que desde lo psicológico han de llevarlo al alcance del éxito y por tanto una mayor probabilidad de enfrentar con éxito la tarea. Es entonces que esta relación dialéctica, filosofía, deporte, psicología, nos va a permitir, ante todo, describir los nexos e interacciones que se dan en un momento histórico concreto del proceso a partir de la relación sujeto-sujeto, sujeto-objeto. No olvidemos que la práctica deportiva indiscutiblemente exige de una relación, de una imbricación, del trabajo en grupo, donde se relacionan intercambio diversos individuos, pero a la vez ellos accionan con el medio, con el contexto en el que se están desarrollando. Esta tríada también nos permite defender la naturaleza educativa y la concepción humanista del deporte. En este aspecto es meritorio decir que cuando abogamos porque el deporte rescate su esencia humanista, estamos abogando a la vez porque también esa esencia humanista del deporte lleve a potenciar más la expresión humanista de nuestra sociedad. Permite además la contextualización de la práctica deportiva.
En este sentido, se necesita tener en cuenta que cuando hablamos de práctica deportiva, se requiere tener en cuenta las particularidades de cada deporte, las características de los atletas que accionan en cada uno de esos deportes, el comportamiento y la expresión de esa relación atleta-entrenador y las características del contexto particular en que se está desarrollando esa práctica deportiva como expresión de preparación para una competencia, pero también la circunstancia de un contexto más amplio que es nacional y que es internacional para que el atleta vaya al evento bien preparado. Hay que tener en cuenta un elemento que es medular. Antes de ser el atleta un sujeto dotado de habilidades y capacidades físicas, es un ser humano que piensa, que siente, que tiene su propio proyecto. Esto nos permite a nosotros entonces definir que ante todo el atleta es un ser humano y no una mercancía. Los problemas globales que hemos abordado en las explicaciones anteriores nos llevan a afectar evidentemente el deporte. Por tanto, ello implica que desde las aportaciones de estas ciencias tengamos en cuenta que la razón, el humanismo y los valores deben convertirse en la brújula que oriente el deporte. Es decir, que la práctica deportiva ha de desarrollarse apegada al desarrollo de valores, a la formación de valores característicos del contexto deportivo, del deporte que se realiza, pero también a los valores que son característicos de la sociedad en la que estamos viviendo. Debe crearse entonces un sistema instituido de valores que defina y regule la actividad deportiva, no solo en el orden particular a un deporte o a un país, sino valores que regulen también la expresión del deporte en el contexto internacional, es igual a decir el movimiento olímpico internacional. Es así que lo axiológico debe convertirse en mediador de esta tríada a partir de la categoría actividad, y esa actividad a la que estamos haciendo referencia es precisamente la deportiva, en la cual la interacción grupal, la comunicación empática y asertiva, los recursos psicológicos necesarios se convierten en una necesidad para la búsqueda de un resultado deportivo. Es importante también tener en cuenta en este proceso los postulados de los psicólogos humanistas para el alcance del fin. Digamos el enfoque histórico-cultural de Vygotsky, la unidad de lo cognitivo, afectivo y conductual. Se necesita para la práctica deportiva conocimiento, tanto del entrenador como del atleta. Pero ese conocimiento ha de estar mediado por relaciones de afectividad entre el entrenador y el atleta, de manera tal que se puedan lograr cambios de conducta, cambios de comportamiento al interior del deporte, pero además también en relación con la sociedad en general. La relación de la unidad de lo interno y lo externo, pues no se practica el deporte y no se logra el objetivo solo teniendo en cuenta lo que en el orden intrínseco el deportista quiere o quiere su entrenador, sino teniendo en cuenta también las aspiraciones que tiene el deporte en particular de la nación, el deporte en la sociedad, las características propias del contexto en que lo estás practicando que lo pueden favorecer o no. Y la relación entre lo individual y lo social, porque aunque cada atleta tiene sus aspiraciones según el deporte que practica, indiscutiblemente las condiciones sociales, en última instancia, determinan el alcance del éxito. Los componentes ideológicos y espirituales son también recursos indispensables que aportan esta ciencia, pues para asumir la complejidad competitiva que hoy caracteriza el deporte mundial, se necesita de un comportamiento ético responsable, de tomar una posición, de saber qué quiero, cómo lo quiero y hasta dónde puedo llegar. El principio del análisis histórico concreto, pues estamos hablando del deporte, que es también un fenómeno social, por tanto se desarrolla en un contexto. Cada deportista, cada atleta es una individualidad, pero no olvidemos que al fin individualidad en cada uno de ellos
priman determinadas particulares que le van a ir imponiendo matices a ese desarrollo. La complejidad del deporte contemporáneo, por tanto, requiere de la integración de ciencia, acción motriz y emoción. La ciencia nos va a aportar aquellos resultados, aquellos elementos teóricos, epistémicos que son indiscutiblemente necesarios para enriquecer el deporte y sus resultados, para materializarlos en la acción motriz, pero se necesita imprimir entonces emoción, una personalidad recia, conocimiento científico de manera tal que podamos desarrollar en el atleta actitudes físicas y capacidades técnico-tácticas, pero una personalidad recia porque necesitamos que el atleta esté en condiciones de resistir la adversidad, de aguantar el rigor del entrenamiento, de tener recursos para enfrentar el estrés, que pueden comportarse como barreras que desde la resiliencia pueden afectar el resultado deportivo. He ahí elementos que significan la necesidad de la relación de la tríada filosofía, deporte, psicología. Entonces es meritorio lograr una sintonía de valores entre sujeto y sociedad, pues al final el sujeto no está aislado, convivimos todos en un medio social. Ello ha de lograrse desde la educación en valores en el contexto del entrenamiento. Ello va a permitir o a facilitar el alcance de una óptima forma deportiva, pero a la vez el desarrollo de una espiritualidad que indiscutiblemente van a facilitar el rendimiento de calidad de ese proceso. Para ello es importante saber querer entrenar. Ahora, ¿qué necesito para querer entrenar? Necesito voluntad, necesito motivación, necesito esfuerzo, persistencia, afectividad. Es decir, que son recursos psicológicos que evidentemente cuando el entrenador y el atleta logran asirse de ellos, estamos dando un paso de avance en función del éxito. Saber entrenar bien, por supuesto, para ello requiere un proceso de capacitación, como les decía ahorita. Hemos de andar siguiendo postulados psicológicos como el enfoque histórico-cultural, en este caso específicamente la relación de lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Yo necesito adquirir conocimiento, capacitarme para desarrollar un mejor entrenamiento. La utilización de conocimiento científico, pues hemos de andar el camino de la ciencia y ver cuáles son las principales aportaciones que se han logrado en el contexto del deporte a nivel nacional y a nivel internacional. La ampliación de un horizonte cultural, el dominio de teoría científica que rigen la actividad deportiva. Es decir, no solo aquella teoría científica que tiene que ver específicamente con la práctica deportiva, sino todos aquellos recursos culturales que evidentemente nos permiten ampliar ese horizonte y saber dar tratamiento a los valores. Ello significa que no vamos a hablar de valores solo cuando nos estemos preparando para una competencia ya inminente, sino tiene que ser un proceso que sea concebido desde el plan de entrenamiento y sea una práctica además sistemática. Entonces, poder entrenar bien, ¿qué va a significar? Que tenemos que potenciar todos estos elementos que hemos abordado anteriormente, que tenemos que garantizar una disponibilidad de recursos materiales y personales para poder desarrollar el proceso, facilitar los medios de realización del entrenamiento, experienciar los valores en todo el proceso de desarrollo del entrenamiento deportivo y el propio proceso de competencia, e integrar lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Esta sintonía de valores realmente compartidos entre el entrenador y el atleta son recursos significativos para la búsqueda del éxito. Es así que el deportista ha de desarrollar capacidades psicológicas y herramientas filosóficas que permitan en él una preparación integral para poder enfrentarse a los problemas actuales que ya hemos declarado, para buscar las soluciones que más se ajusten a las situaciones que está enfrentando y realizarse personalmente desde el mejoramiento humano, desde el crecimiento personal, la perfección intelectual, física y moral que hace del deportista
un todo. Estas ciencias involucradas en la formación de profesionales y en las investigaciones que ellos sean capaces de realizar para perfeccionar su práctica, le permitirán enfrentar estos desafíos mundiales en relación con el deporte y conquistar los resultados que potencien la esencia humana de su práctica. Pues hemos de recordar, según los elementos que hemos explicado, no se trata únicamente de rescatar la expresión humana que históricamente caracterizó el deporte. Significa que teniendo en cuenta la masividad del mismo y el espectáculo que representa la práctica deportiva, desde estas realidades seamos capaces también de ir humanizando más la sociedad en que vivimos. Desde la maestría en Psicología del Deporte, nuestros maestrantes en sus investigaciones han logrado trabajar temas que son muy significativos para lograr integrar cada vez más esta tríada que hemos analizado y además la solución de problemáticas que ya han sido identificadas con ello. Lo mismo han estado relacionadas con la comunicación asertiva, con la preparación táctica con creatividad grupal, con el desarrollo de un clima motivacional, con el desarrollo de competencias emocionales para poder desarrollar el entrenamiento deportivo, entre otros temas. La reflexión desarrollada nos permite considerar una vez más que las ciencias sociales y con ello los profesionales que las trabajamos tenemos la alta responsabilidad de salvar desde nuestro desempeño al deporte y a nuestros atletas de esa contaminación que cambia la esencia humana de esta práctica milenaria. Por tanto, estamos convocando a todos los profesionales que estamos vinculados a estas ciencias sociales que hagamos todo lo posible desde nuestro desempeño, desde nuestras investigaciones, para ir aportando sistemáticamente granitos de arena que ayuden a transformar esta triste realidad. Desde nuestra investigación y el tema que les hemos presentado, ha sido un gusto compartir con ustedes el tema. Esperamos que entre todos podamos hacer reflexiones más ricas, investigaciones más productivas que de manera sistemática nos permitan lograr el propósito. Muchas gracias.